Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 6 de septiembre del 2022 y quería hacer un breve comentario que es complementario de la semana número 3, en el cual se les dio el teórico, con el texto del doctor Ulloa y con el texto sobre Pillon Rivière, que tiene que ver con algunas preguntas que han surgido y que por ahí quedaron algunas dudas. De todas maneras, esto va a ser ampliado en lo que en psicoanálisis está ya planteado en la currícula de esta materia, pero quería aclarar lo siguiente. Freud plantea el concepto de que no hay instinto, sino pulsión, porque el instinto correspondería justamente a una relación directa entre el animal y su objeto. Si el animal tiene hambre y es herbívoro, no va a comer carne. Si el animal es carnívoro, no vamos a poder justamente transformarlo en herbívoro. Quiere decir que la necesidad, digamos, el instinto está asociado a una articulación directa entre la necesidad y su objeto. En cambio, como somos seres hablantes, tenemos una desarticulación entre lo que correspondería a nuestra tendencia y el objeto natural. La pulsión implica un corte en el concepto de lo natural instituido para los animales. Entonces, la pulsión es un concepto definido por Freud en un texto que se llama Las pulsiones y sus destinos, de 1911, en donde dice la pulsión es un concepto limítrofe entre lo psíquico y lo físico. Entonces, la pulsión que implica que las tendencias de los hombres y mujeres, y de todos los que hablamos, tiene que ver con la cultura. Entonces, no hay un objeto directo de la comida, porque si no, nadie preferiría comer hamburguesas, y todos preferiríamos, si estuviéramos guiados por el instinto, comeríamos lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, comemos lo que nos gusta. Ahí se ve cómo hay algo de la perturbación que implica al ser humano en lo que tiene que ver con el lenguaje, con lo que tiene que ver en la cultura, en donde nuestras tendencias por nuestra inclusión en lo que podríamos llamar ¿qué especie somos nosotros? Somos especies del lenguaje. Nosotros somos una especie que está contenida en el lenguaje. Entonces, lo que está presente es justamente este concepto que en alemán se llama Trieb, que tiene que ver con la pulsión. En Freud están presentes dos teorías, un gran corte con respecto a las teorías que tienen que ver desde 1895, que empieza a escribir, hasta 1920, y de 1920 a 1939, año en el que él muere, en el que Freud muere, pero que también sigue escribiendo. Hasta 1920, lo que predominaba en Freud era suponer que lo que guiaba al organismo era el principio del placer, quiere decir la descarga. Todos los seres humanos buscábamos de alguna manera el placer por la descarga, que para Freud es sexual. Sexual en el sentido que es como se define en Freud lo sexual, que está relacionada con un objeto que habitualmente no es natural. Entonces, el concepto, la primer teoría de las pulsiones en Freud, que va de 1895 a 1920, hasta más allá del principio del placer, que es el texto de 1920, lo que implica justamente es que hay en la primer teoría pulsional dos tipos de pulsiones: las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Entonces Freud trabaja la primer tópica pulsional, entendiendo que las de autoconservación son las de mantenimiento de la vida y las sexuales tienen que ver
con el goce asociado habitualmente y pre-freudianamente a lo genital, pero que Freud ya descubre que tiene que ver que lo sexual no es solo genital, lo sexual tiene que ver con la mirada, con el oído, con el tocarse, con el besarse, y que muchas de las cuestiones con las que están hechas la sexualidad humana, así llamada normal, tiene que ver con lo que hasta el momento en que Freud escribió se llamaban perversiones. Digamos que entendemos que la sexualidad humana tiene características, por ejemplo, fetichistas, nos puede gustar más un zapato que el otro, nos puede gustar más una persona que la otra, por un rasgo particular del objeto. Entonces, por ejemplo, de esa manera se muestra esto en donde la desviación que tenemos desde el sujeto al objeto está desviado por el lenguaje y por nuestras características culturales. Hasta 1920, vuelvo a decir, está planteada la idea de pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. ¿Pero qué descubre Freud? Va viendo en el transcurso de su clínica, y como era un hombre totalmente honesto intelectualmente, va viendo que algo de esta teoría no se le corrobora en la clínica, y advierte que las personas no buscan su bien en el bienestar. Entiende que las personas repiten cosas que les hacen mal. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Entonces no los guía el principio del placer. Si el principio del placer es la descarga, y el principio del placer está en el bienestar, ¿por qué las personas con las que nos encontramos vuelven a repetir, fuman, por ejemplo, o vuelven a repetir una experiencia traumática, salen con una persona casada y vuelven a salir con una persona casada y se frustran, o vuelven a repetir sucesos traumáticos de su vida? Entonces, lo que descubre es que en realidad las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación se unen en lo que Freud llama eros en 1920 y quedan unidas en lo que es lo que se hace por la vida, que Freud lo trabaja en relación a la integración o unión. Las pulsiones eróticas son lo que unen. Y el gran descubrimiento que Freud aporta es, en el más allá del principio del placer, el concepto de pulsión de muerte. La pulsión de muerte es un concepto freudiano que tiene que ver con lo que Freud descubre en relación a la repetición, a las cosas que hacemos y que no nos llevan al bienestar, a las cuestiones en donde tendemos a la repetición de conductas que nos lastiman, a repetición de acciones que no nos llevan más que a nuestra propia destrucción. Entonces se entiende que el erotismo humano está conectado con esta pulsión que también es pulsión de muerte. Uno de los aspectos centrales de esto es justamente la idea del masoquismo. El masoquismo no es una patología para el psicoanálisis, sino que es un componente esencial de lo que implica la sexualidad humana. Entonces, a partir de 1920, Freud agrupa las pulsiones en pulsiones de vida, que incluyen autoconservación y sexuales, y pulsión de muerte. Y es esta pulsión de muerte uno de los grandes descubrimientos freudianos que, digamos, planteó, y más allá del principio del placer, encontrar un goce más allá del bienestar, es lo que Lacan llama goce. Gozamos de la repetición, gozamos a veces de lo que nos hace mal, gozamos a veces de lo que no es descarga. Quiere decir que la pulsión de muerte encuentra paradójicamente la satisfacción en una carga. Piensen que hasta las funciones humanas con mejor prensa, como la maternidad, plantean esto. ¿A quién se le ocurre que una mujer va a estar cómoda porque tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos o 4 hijos? No. Uno puede decir, hay algo del orden, del padecimiento que está asociado a la tendencia por
cierto tipo de satisfacción. Un ejemplo también muy sencillo es ustedes estudiantes de medicina. Ustedes podrían estar tirados en la cama todo el día con el teléfono viendo TikTok, y sin embargo se levantan a la mañana, ven teóricos aburridos como este, tratan de hacerlos prácticos porque quieren ser médicos. Bueno, si no tuvieran un componente medianamente masoquista en el cual algo de una tendencia se ve satisfecha en este más allá del principio del placer, no podríamos hacer nada culturalmente establecido, porque vamos en contra de nuestra comodidad. Entonces, ir en contra de nuestra comodidad es pensar al sujeto más allá del principio del placer. Por ejemplo, como médicos, ¿cómo van a ver esto? Ustedes pueden darle una indicación. Debe comer con menos hidratos de carbono, debe aplicarse la insulina de tal manera, debe dejar de fumar, etc. Conceptos que irían con el principio del placer. Sin embargo, el paciente viene y dice, no pude tomar la medicación, la verdad que hice transgresión. Bueno, en eso se ve cómo los seres humanos tendemos a ir más allá del principio del placer y encontrar algo del orden de lo que supuestamente se podría llamar felicidad goce, con una parte que tiene que ver con algo sacrificial de nosotros mismos. Acá me acompañan docentes de la cátedra, que les pediría si me pueden hacer algún comentario, pregunta o algo que puede no haber quedado claro en esto que planteé, que es bastante difícil en sí mismo. ¿Quieren alguna cuestión retomar o no? ¿O les parece que ha quedado claro? Cuando el doctor Ulloa plantea pulsión de vida y pulsión de muerte en las instituciones, lo que plantea es que todo lo erótico es la integración de la institución y que la desintegración tiene que ver con la pulsión de muerte o tanática. Eros es pulsión de vida, vuelvo a decir, que incluye autoconservación y sexuales, y la de muerte justamente que se llama tánatos, pulsión tanática, que incluye más allá del principio del placer, más allá de la comodidad. Los seres humanos encontramos nuestra felicidad más allá de la comodidad, ¿sí? Bueno, vamos a dejar por hoy esto dicho, y no sé si a alguien le parece oportuno agregar algo más. Bueno, vamos a ver si esto les ayuda a entender el concepto de pulsión, que no solo está presente en el programa de la materia, sino que es muy importante que ustedes entiendan esto para su práctica futura de médicos y médicas generalistas. El médico trata de educar para que las personas se mantengan en el principio del placer y entiendan cierta sensatez en la vida, ¿no? Y lo que viene a plantear el paciente es que hay algo de la insensatez que se le impone. Bueno, así somos. Bueno, un saludo y vamos a dejar acá. Muchas gracias. Ahora, chao.